Hay problemas en lo que respecta a la interpretación o a las interpretaciones, porque no hay una interpretación ni un modo de hacer interpretación, sino hay muchas interpretaciones y varios modos de hacer interpretación. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos concretamente a los obstáculos epistemológicos inherentes a la interpretación, a aquellas interpretaciones que se anquilosan, se enquistan, y usaremos esa palabra bárbara, se encaracolan en sí mismas, en sus propias pretensiones de verdad, es decir, en sus propios prejuicios, es decir, como previos juicios. Y en ese sentido se quedan agarrados en el laberinto de un paradigma ya obsoleto. Entonces hay problemas que llamaremos también problemas ideológicos, porque hay un apego a la ideología. Y en ese sentido no se entiende que ya ha habido desplazamientos epistemológicos, rupturas epistemológicas, y además nos encontramos en la construcción de otra epísteme después de la revolución de la física cuántica y relativista, que nos ha cambiado la percepción no solamente del planeta, sino la percepción del universo, comprendiendo sus 11 dimensiones estimadas por la teoría de las cuerdas. Entonces hemos entrado a una concepción distinta, una concepción donde no hay espacio ni tiempo absoluto, sino lo que hay es el tejido del espacio-tiempo, que desde el punto de vista de las sociedades, sobre todo sociedades humanas, hemos llamado el tejido del espacio-tiempo territorial y social. Entonces estamos en otra epísteme, pero a pesar de que estamos en otra epísteme, hay un apego a mantenerse en la vieja epísteme, por así decirlo, el antiguo epísteme, y para jugar con las palabras en el antiguo régimen, y por lo tanto se tiene posiciones conservadoras, a pesar de las pretensiones vanguardistas que se quiera tener. Pero esas pretensiones vanguardistas tienen que ver con las vanguardias de otro tiempo, de principios del siglo XX, vanguardias que posiblemente hayan tenido muy buenas intenciones, sobre todo en términos de su relación con el referente, el sujeto de la revolución, que en ese caso fue el proletariado, y también en el oriente el campesinado. Entonces, obviamente, esas vanguardias han asistido con la mejor predisposición. Pero ahora sabemos que las vanguardias también establecen una relación de poder en relación a los convocados desde la vanguardia, es decir, a los representados por la vanguardia, porque la vanguardia habla por ellos y establece una relación de maestro a alumno prácticamente, es decir, una relación, si ustedes quieren, pedagógica, pero que es una relación de dominación. Y en ese sentido, digamos, ya sabemos que esas vanguardias han terminado incidiendo en un proceso incontrolable, un proceso donde la revolución se convierte en contrarrevolución, se hunde en sus propias contradicciones y termina restaurando el viejo Estado bajo el modelo policial del Estado, es decir, se arrastra al totalitarismo. Y en ese sentido, como que las contradicciones nos llevan a un barroquismo espantoso. Entonces ya sabemos, y obviamente a partir de lo que ya sabemos, se ha abordado
la necesidad de retomar la crítica, una crítica que se ha dado en todos los lugares, se ha dado en la escuela de Frankfurt, sobre todo con los destacados escritos y reflexiones de Theodor Adorno y Max Horkheimer, y a partir de lo que Emanuel Wallenstein llama la revolución cultural mundial, 1968, se han abierto nuevos horizontes y nuevas perspectivas para las prácticas discursivas y las prácticas que tienen que ver con el activismo, pero también con la interpelación teórica, y en ese sentido nos hemos abierto a otras consideraciones más allá de los bloques que se habrían formado después de la Segunda Guerra Mundial, el bloque llamado socialista y el bloque llamado democrático, entre comillas. Entonces, hemos asistido pues a una apertura, y con todo eso, teniendo en cuenta el substrato del zócalo epistemológico de la nueva epísteme, que llamamos epísteme de la complejidad, se ha abordado otras perspectivas, otras prácticas epistemológicas y metodológicas de la investigación. Nos hemos abierto ya, incluso con antecedentes, a la microsociología, también podemos decir a la micropolítica y a las dinámicas moleculares, al análisis de las dinámicas moleculares sociales, que están obviamente articuladas a las dinámicas molares. Entonces, se han abierto no solamente horizontes, sino se han construido nuevos conceptos, nuevas teorías y otras experiencias en la elaboración teórica, en el análisis y en los estudios que toman en cuenta precisamente lo que hemos llamado la complejidad, sinónimo de realidad. En ese sentido, uno de los destacados teóricos es Michel Foucault. Sobre todo es destacado no solamente por lo que hemos dicho, sino porque no ha dejado de hacer investigación. Él es un investigador. Es a partir de sus investigaciones que ha abordado desplazamientos, inclusive rupturas respecto al análisis histórico, introduciéndonos al análisis genealógico, y por lo tanto se ha movido en lo que se puede considerar la epistemología, desplazándose inclusive a una crítica de la epistemología con esa visión y esa metodología que llamamos, y que él mismo llamó arqueología del saber. También nos hemos introducido a otros desplazamientos importantes en términos de la interioridad, en términos de la constitución de la subjetividad, que están precisamente en sus investigaciones y en sus clases en el Colegio de Francia sobre la hermenéutica del sujeto. Muy bien, y a partir de todas estas consideraciones tenemos nuevos conceptos. No los vamos a dar todos, porque no estamos en una exposición de lista conceptual de Michel Foucault, sino algunos que están trayendo precisamente todo un debate, toda una polémica, y en algunos casos, de manera muy pobre, a una diatriba, sin haber leído suficientemente a Foucault. En el caso del debate, se ha asumido de una manera rápida, yo diría provisional, inclusive se ha hecho una lectura inapropiada de Foucault desde la perspectiva de la filosofía moderna, desde la perspectiva inclusive de las filosofías vanguardistas del siglo XX. Filosofías vanguardistas o ideologías vanguardistas que tienen todavía una mirada global, universal, que tienen una mirada homogénea, que tienen
estereotipos del sujeto social sin ver sus diferencias. Entonces, a pesar de lo que está ocurriendo en términos de la apertura a las microdinámicas y a las dinámicas moleculares de la sociedad, a los localismos, a las fragmentaciones, que, por ejemplo, inclusive Gramsci llamaba el fragmento geográfico de la clase, ¿no?, del proletariado. Entonces ya hay una visión que se ha desplazado a una mirada mucho más minuciosa. Entonces, frente a lo que está ocurriendo, hay posiciones conservadoras que se enquistan, se anquilosan, se aferran a los viejos paradigmas de la antigua epísteme moderna. Entonces, vamos a tocar por lo menos algunos conceptos que están trayendo a colación el debate en el mejor de los casos. Vamos a dejar la diatriba porque los que se dedican a la diatriba no lo han leído a Foucault y sin embargo lo critican y se apresuran a llamar a él y a todos los que de alguna manera son colaterales o vecinos o afines posmodernos, que es todo un uso también equivocado de un término que usó Lyotard para referirse a lo que ocurre en una modernidad tardía. El mismo Lyotard corrigió más tarde este concepto y dijo que no se puede hablar de posmodernidad, sino son modernidades que están en otro plano de desplazamiento y desenvolvimiento mayor, y obviamente trae a colación todo esto cambios en los comportamientos. Bueno, ¿cuál es el concepto del que queremos hablar? Gubernamentalidad. Mauricio Lazarato critica el concepto de gubernamentalidad de Michel Foucault. Lo hace de manera explícita en El imperialismo del dólar. Ya tenemos dos exposiciones, una audiovisual y otra escrita, sobre el tema. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que Lazarato retorna a una visión leninista, es decir, una visión bolchevique, una visión vanguardista, que ya ha quedado anacrónica respecto a la experiencia social, a la frustración de las mismas revoluciones y por lo tanto a la crisis que han traído las revoluciones fracasadas que han llegado y llevado al totalitarismo. El problema de que este vanguardismo no cuestiona al Estado, es decir, no cuestiona al Estado en su sentido de finalidad, es decir, no cuestiona de manera muy concreta la dictadura del proletariado. Y en ese sentido, todavía mantiene un apego a esta macroinstitución de la máquina abstracta del poder, que es el Estado, y por lo tanto está impedido de ser una crítica, una autocrítica respecto a estas posiciones vanguardistas que todavía defienden y se apegan al Estado como instrumento revolucionario. Foucault distingue gobierno de gubernamentalidad y obviamente lo hace a través de una revisión de lo que considera las formas de gobierno que tienen que ver ya desde la antigüedad con el gobierno de uno mismo, con el gobierno de la familia, con el gobierno de la ciudad, y obviamente esto se va a extender a una concepción mayor de gobierno en el caso de la concepción territorial del poder que se dan lugar en las soberanías propiamente dichas, que están vinculadas al núcleo del soberano, la encarnación jurídico-política del poder. Esta es una forma de gobierno territorial,
que en la medida que se va desarrollando va a convertirse en un estado policial, es decir, un estado de control no solamente territorial, sino de control de la sociedad. El cuidado de la ciudad se convierte en el cuidado de la sociedad. Se trata de defender la sociedad. Estamos hablando de sociedades donde empieza a adquirir una importancia cada vez mayor lo que podemos llamar el campo económico. Y estamos hablando de sociedades capitalistas. Y en ese sentido, en relación a esta experiencia, se desarrollan también interpretaciones que tienen pretensiones de ciencia, como la economía política. Y en ese sentido se va transformando el sentido de lo que es gobernar. Gobernar va a ser precisamente tratar de gobernar a los hombres y a las cosas, como se dice. Y en ese sentido, gobernar para que estén bien. Es decir, gobernar para que se enriquezcan. Y en ese sentido, la economía política va prescindiendo de la soberanía del soberano. Cuando la soberanía pasa al pueblo con la Revolución Francesa, el concepto de soberanía también ha cambiado. Es decir, estamos ante una soberanía que en cierto sentido tiene carácter más abstracto porque está en el pueblo, es decir, en un sujeto homogéneo, en un sujeto universal, en un sujeto que legitima al Estado desde la voluntad general, según Rousseau. Entonces, estamos asistiendo a transformaciones en la experiencia social que corresponden a transformaciones del referente social, del referente de la experiencia social que tienen que ver con la realidad efectiva de las sociedades. Pero también estamos asistiendo a transformaciones semánticas y transformaciones conceptuales, por lo menos a desplazamientos conceptuales. Y en ese sentido, no es lo mismo hablar de soberanía en el caso de la monarquía absoluta como en el caso de la república. Hay cambios, y esos cambios son importantes aunque se siga hablando de soberanía. Entonces, ya con la experiencia de la economía política, en cierto sentido se prescinde de la soberanía del soberano y de las tradiciones institucionales en torno a esta soberanía que van a trasladarse también, restaurándose en la soberanía popular de la república. Pero no son las mismas soberanías. Tampoco son las mismas pretensiones de legitimidad. En todo caso, cuando se habla de democracia institucional, estamos hablando precisamente de la distribución mayor de la soberanía al pueblo, efectuada operativamente a través del voto, de la delegación también, y de la representación. Y en ese sentido el Congreso se convierte en una especie de síntesis a través de la votación de la sociedad, es decir, del pueblo. Y en ese sentido, lo que ahí vemos precisamente es un ejercicio más complejo de soberanía, pero de soberanía en el marco de la República. Entonces no se puede hablar de la misma manera en un caso y otro, y no se puede usar el concepto de soberanía como si fuera homogéneo y universal y válido para todos los tiempos y para todas las circunstancias y para todos los contextos. No se puede criticar a Foucault un aparente desapego a analizar la soberanía contemporánea en las condiciones del imperialismo, puesto que no se puede hablar de la soberanía, de la misma soberanía, en distintos contextos, en el contexto monárquico, en el contexto republicano, y hablemos en el contexto imperialista. No son. Lo que hay que tratar de analizar, a partir precisamente de la metodología de Foucault, la metodología genealógica en este caso, analizar la composición
de los engranajes, de los detalles, de las dinámicas, de las prácticas, de los dispositivos de poder, para tratar de entender cómo se conforma en todo caso, se desplaza en todo caso la soberanía, o si se restituye la soberanía en el sentido de algo que se habría heredado desde el nacimiento mismo de estas soberanías de carácter monárquico. En consecuencia, no se puede tomar en serio esta crítica precisamente por esto. Pero es importante, de todas maneras, destacar algo que es imprescindible anotar en nuestra discusión. ¿Cuál es la observación? La observación ya no en relación al concepto de soberanía que desde nuestro punto de vista está equivocado por esas pretensiones de universalidad, sino en relación a lo que ocurre ahora, no solamente en la época efectiva de los imperialismos que se dan entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y que desde nuestro punto de vista se alargan hasta la Guerra de Corea y la Guerra del Vietnam, sino esta supuesta soberanía de esta nueva configuración del orden mundial de las dominaciones, que tiene un referente importante, dinámico, motorizador, que es la hiperpotencia hipertrofiada de los Estados Unidos de Norteamérica, que Lazarato llama el imperialismo del dólar. Entonces, de lo que se trata es de saber si hay un nuevo desplazamiento de la soberanía, del concepto de soberanía, y por lo tanto de su referente, de ese referente que tiene que ver precisamente con la centralización institucional y de los dispositivos de poder. En términos jurídico-políticos, aunque el substrato mayor se encuentre en las composiciones que se dan en los ámbitos y espesores de lo histórico-político. Foucault dice que la gubernamentalidad se da plenamente cuando se ocupa el poder de la población, cuando la población requiere de seguridad, cuando la población requiere de políticas de población, es decir, de políticas que tengan efectos estadísticos. Entonces ya no se trata de gobernar el territorio, de gobernar o cuidar a la sociedad, sino se trata de gobernar a la población. Y el gobierno de la población es otro tipo de gobierno. Y ese tipo de gobierno tiene las características de la gubernamentalidad. ¿A qué llama Foucault gubernamentalidad? En su curso del Colegio de Francia sobre seguridad, territorio y población, dice lo siguiente. Con esta palabra, gubernamentalidad, aludo a tres cosas. Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población. Por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por gubernamentalidad entiendo la tendencia, la línea de fuerza que en todo Occidente no dejó de conducir y desde hace mucho hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar gobierno,
sobre todos los demás. Soberanía, disciplina y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno y, por otro, el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría que entender la gubernamentalidad como el proceso, o mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el estado de justicia de la Edad Media, convertido en estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se gubernamentalizó poco a poco. En consecuencia, la gubernamentalidad, como supone la lectura de Lazarato, no borra de ninguna manera y excluye la soberanía desde la perspectiva de Foucault. Al contrario, lo que pasa es que está la soberanía con sus propios desplazamientos, su propia historia, su propia genealogía, y empieza a emerger o estructurarse eso que llama gubernamentalidad desde el punto de vista de las prácticas, de los dispositivos, de los saberes que hacen a la gubernamentalidad. De la misma manera, dando un ejemplo para ilustrar, Foucault nunca ha dicho que se pasa de un diagrama de poder a otro, del diagrama del castigo al diagrama disciplinario y del diagrama disciplinario al diagrama del control, ¿no? Sino que pueden coexistir distintos diagramas de poder, solo que de lo que se trata es de analizar la composición de esta articulación a integración dependiendo del momento, de las circunstancias y el contexto. Entonces, la crítica de Lazarato se basa en un equívoco de lectura e interpretación de los cursos de Foucault, porque en este caso se trata de los cursos de Foucault, pero también hay una especie de alejamiento de los textos de Foucault. El texto más importante, lo sabemos, es Vigilar y castigar. No se trata de defender a Foucault, se defiende por sí mismo, por las interpretaciones que se puedan hacer de Foucault, por otras interpretaciones más adecuadas. El tema es otro, el tema es precisamente lo que se propone Lazarato, una estrategia revolucionaria, en un momento donde hay una expansión desmesurada y demoledora de una nueva concurrencia entre las potencias, sobre todo entre las potencias que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, de las potencias vencedoras de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a la República Popular de China. Es decir, la pugna es por la jerarquía del orden mundial de las dominaciones. Ahora bien, que se llame esto imperio, imperialismo o lo que nosotros llamamos el diagrama de poder del panoptismo planetario, no es, en todo caso, lo más indispensable, puesto que se trata de conceptos, como lo hemos dicho, provisionales, en espera de la construcción de conceptos más adecuados, dados por el estudio y la investigación más minuciosa de lo que está ocurriendo en el mundo. De lo que se trata ahora es de interpretar de la mejor manera el acontecimiento político, social y cultural que está acaeciendo en el mundo. Y dentro de esta interpretación, sobre todo interpretar los desplazamientos, las transformaciones en términos de las estructuras y relaciones de poder,
de los diagramas de poder, de las cartografías políticas. Entender no desde una manera tan deductiva como lo hace Lazzarato en parte, porque hemos recuperado, hemos hecho hincapié en su buena descripción de lo que está ocurriendo, cuando se basa precisamente en hechos y sucesos y acontecimientos que se convierten en hitos para entender lo que ocurre en términos del funcionamiento del dólar como pretensión de hegemonía y dominación mundial de la hiperpotencia hipertrofiada de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, desde nuestro punto de vista, peca de deductivismo, es decir, partir de conceptos, partir de centros, de lo que critica Foucault, y no ver los detalles, no ver las dinámicas moleculares, no ver los márgenes, no ver lo que pasa en las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad. En todo caso, para ilustrar, diremos que se trata de desarrollar una mirada, una comprensión y entendimiento inductivos que partan precisamente de los hechos, del conglomerado de hechos, y a partir de ellos elabore o haga desplazar o construya, por último, nuevos conceptos adecuados. Y no se trata obviamente de saber por saber, de la teoría por la teoría, sino de comprender mejor, de iluminar mejor la complejidad para que esta comprensión, este entendimiento, esta teoría, esta interpretación teórica nos sirva como instrumento de lucha en la demanda de las nuevas liberaciones o las múltiples liberaciones que demandan los pueblos y las sociedades en toda su cobertura. Otro concepto mal utilizado por Lazzarato es biopolítica, que cuando Foucault expone, lo hace en relación a la gestión de vida. Lazzarato considera que esto es un insulto ante las víctimas y los muertos ocasionados por el imperialismo y, en el caso contemporáneo, por lo que llama el imperialismo del dólar. Nada más equivocado, no tiene ese sentido. Gestionar la vida tiene que ver con el control y la intervención en la vida. Si bien, analizando la genealogía de la civilización, o de las civilizaciones en plural, vemos que, en efecto, en términos concretos, las civilizaciones han actuado en relación a la vida y se han apoderado de la vida, inclusive antes, desde el control del genoma, la domesticación del genoma de las plantas y de los animales. Lo que ha hecho la sociedad humana es precisamente intervenir en la vida. Y así sucesivamente, en la medida que hemos pasado a la genealogía de las civilizaciones, lo que tenemos precisamente es un desplazamiento, una transformación de la intervención, del control, del apoderamiento de la vida, de la energía de la vida. El capitalismo o la civilización capitalista no ha dejado de hacer esto, al contrario, ha expandido intensamente y de una manera desmesurada esta intervención en la vida. Y en la contemporaneidad, en la modernidad tardía, vemos una intervención minuciosa, molecular de la vida. Esto nos muestra la biología molecular y la aplicación de la biología molecular. Por otra parte, ya hay una intervención en las partículas
infinitesimales en las composiciones de las partículas infinitesimales, en las composiciones atómicas, con la nanotecnología. De ninguna manera la gestión de la vida, la biopolítica en Foucault tiene una inclinación, una apología de la vida en el capitalismo tardío. Al contrario, es una crítica. Entonces hay una lectura prejuiciosa del Lazzarato en relación a estos conceptos, a estos temas, y sobre todo un desconocimiento de las metodologías y de las epistemologías inherentes a la arqueología del saber, a la genealogía del poder y a la hermenéutica del sujeto. Nada mejor para aclarar esto es citar a Foucault. Vamos a citar de Historia de la Sexualidad, el primer tomo, La voluntad de saber algo al respecto. Dice: pero ese formidable poder de muerte, y esto quizá sea lo que le da una parte de su fuerza y del cinismo con que ha llevado tan lejos sus propios límites, parece ahora como el complemento de un poder que se ejerce positivamente sobre la vida, que procura administrarla, aumentarla, multiplicarla, ejercer sobre ella controles precisos y regulaciones generales. Las guerras ya no se hacen a nombre del soberano, al que hay que defender, se hacen en nombre de la existencia de todos. Se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Las matanzas han llegado a ser vitales. Fue en cuanto que gerentes de la vida y la supervivencia de los cuerpos y la raza, como tantos regímenes pudieron hacer tantas guerras, haciendo matar a tantos hombres. Y por un giro que permite cerrar el círculo, cuanto en mayor medida la tecnología de las guerras les ha permitido virar hacia la destrucción masiva, tanto más la decisión que las inicia y la que les da un fin responden a la cuestión desnuda de la supervivencia. Hoy, la situación atómica es el resultado final de ese proceso. El poder de exponer a una población a una muerte general es el en vez del poder de garantizar a otra su existencia. El principio de poder matar para poder vivir, que sostenía la táctica de los combates, se ha vuelto principio de estrategia entre estados. Pero la existencia en cuestión ya no es aquella jurídica de la soberanía, sino la puramente biológica de una población. Si el genocidio es por el sueño de los poderes modernos, ello no se debe a un retorno en la actualidad del viejo derecho de matar. Se debe a que el poder reside y se ejerce en el nivel de la vida, de la especie, de la raza, de los fenómenos masivos de población. Como se puede ver, de acuerdo a Foucault, no es la soberanía, el concepto de soberanía, con todos sus desplazamientos conceptuales y semánticos que se han dado, lo que explica el actual ejercicio del poder del conglomerado de diagramas de poder que hacen al orden de las dominaciones, sino más bien se trata, entre otros aspectos, prácticas y dispositivos y perspectivas, de la gestión de la vida, de la biopolítica, que al intervenir en la vida, lo que ocasiona precisamente es lo contrario de lo que pretende el discurso
de legitimación de este diagrama de poder, que es precisamente la muerte atroz, masiva, generalizada de las poblaciones. Ahora bien, el concepto de biopolítica no hace desaparecer de ninguna manera a la soberanía. La cuestión en una observación, en una comprensión y en un análisis de la integralidad compleja de las relaciones, los dispositivos de poder, incluso los estratos de saber, así como de la constitución de sujetos, nos tiene que mostrar precisamente la forma de articulación de todos estos planos y espesores de intensidad del saber, poder y subjetividad. Al respecto, como hemos dicho antes en otras exposiciones, Michael Hart y Antonio Negri distinguen biopoder de biopolítica, dándole más bien un carácter dinámico y positivo a la biopolítica y un carácter represivo al biopoder. En pocas palabras, un carácter liberador a la biopolítica y un carácter restrictivo de dominación al biopoder. Puede que esa distinción ayude en su disociación a una interpretación más compleja y detallada de los referentes de estos conceptos biopolítica y biopoder. Sin embargo, en Foucault, la concepción de biopolítica tiene que ver con gestionar la vida, precisamente ocasionando la muerte. Es decir, es una crítica al ejercicio de la biopolítica en las sociedades de la modernidad tardía. Hay, como hemos dicho al principio, problemas epistemológicos, obstáculos epistemológicos. Podríamos hablar inclusive de enquistamientos y encaracolamientos epistemológicos que impiden abrirse a otros horizontes de comprensión, de entendimiento, de conocimiento y por lo tanto de potenciamiento de las acciones liberadoras. En ese sentido rescatamos a las teorías nómadas, entre ellas a las teorías de Foucault, que nos permiten usarlas como caja de herramientas, como instrumentos para abrir composiciones complejas y mirar la nuez escondida, o como diría Foucault, la luz escondida, el enunciado escondido y la vida atrapada, precisamente para liberarla. Desde nuestra perspectiva, la que hemos desarrollado desde la crítica del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna, que parte de la comprensión que su substrato es precisamente el colonialismo generalizado, mundial y planetario, nosotros consideramos que nos hemos ya desplazado más allá de Foucault, sin dejar de heredarlo y de subsumirlo en los nuevos desplazamientos conceptuales que se dan en busca del potenciamiento de las luchas sociales y de los pueblos.